Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta cuarta y última sesión de la semana de contabilidad para tu negocio y también para las personas que tengan un negocio. Seguramente les ha sido de utilidad los temas que se han abordado a lo largo de esta semana. Nos acompaña nuevamente el maestro César Ramírez Alvarado y el maestro Jesús Huerta Ramírez, quienes ambos son socios fundadores de la firma que se denomina RMA Reingeniería Fiscal SC, que es un despacho contable, fiscal y administrativo. Y en esta última sesión van a hablar acerca del tema de qué son los estados financieros y cómo se van a interpretar. Maestros, muchísimas gracias por aportar un poquito de su conocimiento y su sapiencia en este programa institucional denominado Academia de Michoacán, o como dicen de cariño, ACADMICH. Recuerden que estas sesiones se quedan grabadas en el canal de YouTube de ACADMICH. Búsquenlo en la página de YouTube y seguramente van a encontrar mucho contenido de valor. Tenemos más de 660 capacitaciones, pues seguramente le va a servir a más de. Muchísimas gracias y les doy el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues dando continuidad precisamente a los temas platicados en las sesiones anteriores, donde platicábamos de qué era la contabilidad, cuáles son los ingresos y los egresos más comunes, y también, pues, qué objetivo tenía, ¿no? La contabilidad. Vamos a esta parte que son los estados financieros. Los estados financieros como tal, podemos decir que es el trabajo final o es lo más importante que se llega a generar dentro de la contabilidad, porque es el resumen de lo que estamos hablando, de toda la información que se tiene, ¿sí? De alguna manera, una definición, pues, son los documentos financieros que nos van a mostrar la situación financiera de un negocio, ¿sale? ¿Qué información vamos a encontrar? Va a depender del tipo de estado financiero que nosotros podamos estar leyendo. Vamos a ver que los principales son 4, ¿sí? Que sería el balance general o el estado de situación financiera. Son sinónimos, luego por ahí depende en dónde lo veamos, pero son algunos sinónimos que tiene. El estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el de cambios en el capital contable. Los más comunes es el balance general y el estado de resultados, que posiblemente ya los tuvimos que haber escuchado en algún momento. Sin embargo, los otros dos estados financieros pues también son de utilidad, aunque a veces no son tan recurrentes como los primeros dos, ¿sí? Bien, pues vamos a empezar un poquito con lo que viene siendo el balance general. Contador, ¿qué nos podrías comentar de ello? Muy bien, pues bueno, hola, buen día de nuevo. Vamos a ver qué nos muestra, qué nos dice, para qué nos ayuda cada uno de estos estados. En este caso, pues el estado de situación financiera nos va a mostrar los activos, que son los derechos que yo tengo o con el dinero con el que yo cuento al momento de. Los pasivos, es decir, cuánto debo. Y por otro lado, lo que es el patrimonio, qué es lo que tengo, qué ya es mío, cuántas utilidades tengo acumuladas, etcétera. Por otro lado, tiene una fórmula básica. Esta fórmula básica quiere decir que mis activos tienen que ser exactamente igual a mis pasivos más mi capital o más mi patrimonio. Esto tiene que tender a un equilibrio. Tiene que tener la misma cantidad de un lado como del otro. De lo contrario, algo mal está sucediendo en mi situación financiera. Y por último, nos ayuda para interpretar la salud que nosotros tenemos en nuestro negocio. Al momento de decirnos cuánto tenemos de derechos, cuánto tenemos de obligaciones y cuánto tenemos generado de riqueza, nos va a dar la facilidad de saber cuál es la salud financiera de mi empresa. Sí, bien, dentro de esto, algunas preguntas que nos puede contestar el estado de situación financiera o balance general es oportuno invertir. Si ustedes recuerdan, platicábamos en algunas sesiones anteriores que la información financiera para esto me servía. Si yo estoy buscando que una persona entre a mi negocio, bueno, ¿cómo está mi negocio? ¿Qué es lo que le voy a vender? ¿Cuál es la rentabilidad que trae? Esa es una de las preguntas que nos va a responder esta información. ¿Cuál es mi capacidad de capital? En esta parte es, bueno, ¿cuánto dinero es lo que realmente tengo? ¿Qué tanto la empresa es mía? ¿Y por qué digo que tanto la empresa es mía? Y tú digamos, pues, la empresa que la genera, ¿no?
La realidad es de que a veces no. Cuando tenemos demasiados pasivos, demasiadas deudas, pues obviamente la empresa, por, digamos de alguna forma, económicamente pertenece a alguien más. ¿Por qué? Porque todo el dinero que genera, todo lo que tiene realmente ni es de los socios, sino es del tercero que nos prestó el dinero. Llámese un banco que a lo mejor le podemos deber mucho dinero porque ese dinero lo invertimos mal, no lo usamos en cuestiones del negocio, o algún otro tercero que se la pueda deber. Estoy en condiciones de expandirse o de expandirme. Esto me lo va a también decir mi balance, ¿no? Recordemos que el balance va a ser, como bien nos decía el contador, cómo está la empresa. Es decir, como si fuera una radiografía o como si fuera un análisis de laboratorio. Yo voy a poder ver ahí si mi negocio está bien, si mi negocio está mal. Si vemos que tenemos demasiada deuda, pues decimos, no sabes qué, el negocio está mal. Si vemos que por el contrario tenemos una mayor cantidad de activos, que tenemos más dinero y realmente no tenemos deuda, tenemos muy poca, pues podemos decir que el negocio está bien. A lo mejor en ese momento es el momento para que podamos expandirnos a un poco más. Dentro de estas, ¿cuáles otras preguntas nos podría contestar, contador, este estado financiero? Pues bueno, otro de estas preguntas pudiera ser, ¿mi situación financiera es crítica o puedo endeudarme? Porque al darnos esta radiografía y al darnos con qué contamos, qué recursos contamos en nuestro negocio, nos va a dar la oportunidad de tener una decisión de si estoy mal, tomar la decisión de tomar algún crédito que nos ayude y qué tanto tiene que ser ese crédito, qué tan alto, qué tan corto, para yo poder hacer frente a mi operatividad y seguir generando. De hecho, ahorita como lo comenta el contador, cuando uno va al banco, lo que nos piden para saber si nos pueden prestar o no son los estados financieros. Y ahí mismo van a ver, porque no van a prestarnos si, por ejemplo, ven que tenemos demasiada deuda y que no alcanzamos a pagarlo, difícilmente nos van a venir a prestar dinero. Si por el contrario ven que realmente no hay deuda, pues es más fácil que nos puedan llegar a dar a crédito. En cada uno de estos estados tienen, nosotros le conocemos como razones financieras, son fórmulas u operaciones que se realizan con los saldos o con los números que tiene cada uno de estos estados para poder saber si hay solvencia, si hay rentabilidad, qué tan rápido circula el dinero, qué porcentaje tengo de endeudamiento. Entonces, todas estas razones financieras que ya son pues un poco más complejas y son más internas en cuanto a quién las analiza y quién las aplica, pues les va dando este razonamiento financiero para saber si la empresa es viable para cualquier negocio, perdón, para cualquier crédito. Otro de los puntos, bueno, pues es cuánta solvencia si tengo utilidades acumuladas, si tengo capital acumulado, si tengo activos, pues voy a tener alguna buena solvencia. ¿Por qué? Porque voy a tener, o tengo efectivos, o tengo algún activo que me va a ayudar a convertirlo en dinero para yo poder solventar gastos, o bien a hacer que mi operación sea más grande. Y por último, los recursos con los que opera mi negocio son suficientes para alcanzar mis objetivos. Al nosotros ya tener una medición base, nos va a dar la pauta para poder presupuestar, para poder pensar a futuro en mi crecimiento. Y entonces, al ver si yo tengo los suficientes recursos actuales o estoy generando los suficientes recursos actuales para poder solventar un futuro al que quiero llegar, aquí me voy a dar cuenta, voy a saber si voy por buen camino. Y bien, ahora sí ya, sin más preámbulo, la situación, este es un estado de situación financiera o un balance general. Sí, es importante que lo ubiquemos. Hay dos mecánicas de acomodo, pero esta es como la más común, que la llamamos en forma de cuenta técnica. En esta parte vamos a poder ver los activos. Ay, no sé, Sí, ¿se ve? Estos son los activos, ¿sale? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los activos, pues es lo que contamos, con lo que tenemos los derechos a nuestro favor, ¿sale? En la parte de arriba vamos a conocer lo que será el activo circulante. ¿Qué significa el activo circulante? Son todos aquellos que son de rápida conversión a efectivo o que directamente ya son efectivo. Es todo mi capital con el que yo voy a estar trabajando, es lo que muevo día a día. Mientras que por otra parte, el activo no circulante
pues va a ser el contrario, va a ser todo aquello que yo necesito para trabajar, como es maquinaria, como es un edificio, como puede ser equipo de transporte, equipo de reparto, mobiliario de oficina, todo eso que tenemos que realmente lo compramos, pero no para venderlo, lo compramos para trabajar y para tenerlo a disposición de la empresa. Que bueno, en algún momento se puede vender, sí, sí es cierto, pero cuando se compra inicialmente no está pensado para venta, está pensado para que produzca. De hecho, es a lo que en la parte fiscal le llama inversiones. ¿Por qué? Porque se supone que invertimos el dinero en maquinaria para que esa maquinaria nos genere mayor utilidad. ¿Sale? Entonces, este lado, digamos, es de los más importantes porque nos dice lo que tenemos, con lo que contamos. Mientras que por el otro lado, la parte del pasivo, pues nos explica otra cosa. Aquí al ser la parte contraria me indica cuáles son mis obligaciones. Igualmente que en el activo se divide o se clasifica en circulante y no circulante. Es decir, el circulante es cuando esta obligación que tengo tiene que ser pagada a corto plazo. Corto plazo me refiero a menor a un año. En el sentido de un pasivo circulante, perdón, no circulante, es a un tiempo mayor a un año o a largo plazo. Lo que requiero es de que mi pasivo circulante me ayuda a también operar. ¿Por qué? Porque estoy tomando alguna deuda o financiamiento de alguno de mis proveedores para yo poder continuar. Sí, sin embargo, tengo que pagarla, tengo que liquidarla en un corto tiempo. Bien, un poquito antes, aquí en la parte del pasivo, mencionábamos hace ratito que el capital de trabajo. ¿Cómo puede yo saberlo? Bueno, una de las razones financieras que se utiliza muy común es revisar precisamente la cuestión del total de activo circulante. En este caso tenemos 211,000, mientras que por el lado del pasivo tenemos un pasivo circulante de 55,000. Pero ¿eso qué me dice? ¿Qué sirve? Bueno, la principal regla nos dice que se supone que nuestro activo circulante debe de superar a lo que viene siendo nuestro pasivo no circulante, pero nuestro pasivo circulante. ¿En qué? En una razón de 1 a 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de tener por lo menos, en este caso, si mi pasivo son 55, por lo menos debo tener como 100 en lo que viene siendo mi activo circulante, para poder decir, bueno, alcanzo a cubrirlo y me sobra. ¿Por qué? Si yo tuviera menos activo circulante, pues sí me vería complicaciones para poder solventar esas obligaciones del pasivo. Como lo decía el contador, son obligaciones que yo tengo que cubrir a menos de un año. Pueden ser 60 días, 30 días, que es el crédito más común. Pues entonces yo también tengo que tener pues el dinero suficiente para poderlo pagar. Entonces siempre hay que cuidar que nuestro activo circulante alcance a cubrir lo que viene siendo el pasivo, porque de lo contrario sí tendríamos problemas ahí, ¿sí? Y es donde vienen dos palabras bien interesantes, liquidez y solvencia. La liquidez es la velocidad con la que puedo pagar. En este caso se mide a través del activo circulante, porque es el dinero que ya tengo yo ahorita o que puedo conseguir en menos de un mes. Mientras que la solvencia hace referencia a todo el dinero que yo tenga o activos, que a lo mejor puedo tener muy poca liquidez porque tengo, supongamos, 10,000 pesos en el banco, pero a lo mejor puedo tener mucha solvencia porque a lo mejor tengo 5 o 6 terrenos, que a lo mejor el problema es venderlos. Me puedo llevar a lo mejor 4 o 5 meses en poder convertir esos terrenos en efectivo. Esa es la diferencia entre liquidez y solvencia. Las dos se miden. ¿Por qué? Porque las dos nos van a decir si una persona es apta para un crédito o no. Muy bien. Y por último tenemos lo que es el capital contable. Es decir, aquí viene la parte de cuánto aporté yo para poder iniciar mi negocio y de ahí tengo que ir sumando si tuve utilidades, estas utilidades, o bien si tuve pérdidas, que estas pérdidas no sobrepasen mi capital inicial. Sobre todo porque entonces me estoy endeudando de más. De hecho, aquí también en esta parte podemos encontrar si la empresa está en quiebra o no. Se le conoce como quiebra técnica ya cuando, como bien lo decía el contador, tenemos demasiadas pérdidas y ya el capital que le metimos inicialmente ya no alcanza. Y es lo que platicamos hace ratito. ¿Quién es el dueño de la empresa? Aquí, por ejemplo, tenemos un capital de 186,000 pesos. Es suficiente porque inclusive el pasivo solamente son 55.
quiere decir que la empresa le debe a los socios. Esos 88 es lo que se le debe. En el peor de los casos, ¿qué pasaría si llegáramos a cerrar? Pues se alcanza a cubrir perfectamente la parte de la deuda y todavía hay dinero para repartir a los socios, a los accionistas que empezaron con el negocio. Cuando esto pasa al contrario, como decía el contador, que ya no hay capital, que tenemos demasiados pasivos, es donde tenemos un problema, porque ya la empresa, pues, a nivel financiero ya no le pertenece a los socios. O sea, sí sigue siendo de ellos, pero el dinero que está en esa empresa, hay que pagarlo a un tercero. ¿Sí? Entonces siempre es importante que cuidemos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos demasiadas pérdidas, pues obviamente es una empresa que va a ser muy difícil que nos den créditos, va a ser muy difícil que la gente confíe en ella, porque va a decir, ¿cómo te presto? ¿Cómo yo, proveedor, te doy 30 días de crédito si ya veo que ni siquiera tengo dinero para pagarlo de ahorita, ¿no? Eso es lo que nos ayuda en empezar a entender y comprender los estados financieros. A diferencia de basarnos únicamente en, tengo dinero en la cuenta, está dando vueltas y vueltas, tengo millones en mi cuenta y sigue fluyendo y sigue fluyendo. Si nos basamos, si esos estados de cuenta fuera nuestra única información, pues diríamos, siempre tengo utilidad y siempre estoy ganando. Sin embargo, al plasmar todo eso y compararlo con un estado financiero, ya podemos darnos cuenta realmente si estoy bien o si estoy mal en mi empresa. Nada más aquí también como tip, cuando ustedes tengan un crédito, muchas veces cuando tenemos estados financieros, hay gente que directamente los pone aquí en acreedores, ¿no? Supongamos que sacáramos un crédito a 5 años, vamos a decir 5 millones de pesos, y agarramos y luego lo metemos aquí a acreedores diversos, 5 millones. La técnica contable nos dice, no, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque realmente lo que se te vence en el primer año solamente es 1 millón. Y los otros 4 millones, bueno, son a largo plazo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues acomodar las cuentas, como bien lo decía el contador, lo que es a corto plazo o menos de un año y lo que es a largo plazo o mayor de un año. Es una de las situaciones más comunes que pues suelen suceder, sobre todo cuando no se maneja pues, adecuadamente la cuestión de la contabilidad, que se consideran así. Luego vemos que le debemos a alguien y directamente pasivo circulante. No, hay que validar también cuál es el tiempo que se tiene para pago, porque de lo contrario estaríamos teniendo razones financieras o una información mal elaborada. Y en la toma de decisiones, pues imagínense, ¿no? Obviamente estarían diciendo, pues tenemos un problema, cuando la realidad es de que no, que a lo mejor sí es sostenible. Adicionalmente, el tema de cómo clasificar entre circulante y no circulante no solamente atiende al tiempo, sino también a una norma de información financiera que es la que regula la contabilidad. Entonces, con todo esto y atendiendo a esas normas, pues nos va dando la pauta de cómo se tiene que ir acomodando cada estado financiero. Muy bien. Nuestro siguiente estado financiero es el estado de resultados o pérdidas y ganancias. Y como su nombre nos lo dice, ¿qué es lo que nos muestra? Pues si tenemos una utilidad o una ganancia. Dentro de ello, pues vamos a poder observar lo que son nuestras ventas, el total de ventas del periodo que hayamos solicitado en nuestro informe. Puede ser mensual, puede ser anual. Por otro lado tenemos nuestros gastos, cada uno de los tipos de gastos que vamos a tener dentro de nuestra organización. Y por último, la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos que nos va a dar una utilidad o una pérdida como tal. Este estado pues nos va a ayudar a contestar varias preguntas, como una de ellas sería ¿cuántos ingresos se obtuvieron? Al yo tener este reporte puedo saber, de acuerdo al periodo que lo solicité, cuáles fueron las ventas que tuve en ese periodo. Nos lo va a determinar y con esto vamos a empezar a ver si soy rentable, si tengo nos va a dar el margen de utilidad que vamos a tener dentro de este mismo periodo que hemos solicitado. Vamos a tener, o nos va a dar también cuál fue el costo que tuve que pagar para yo poder vender lo que vendí. Nos va a dar cuántos gastos tuve que hacer para yo poder vender lo que vendí. Y entonces todas estas preguntas nos las puede contestar este estado financiero. Ahora bien, también nos va a decir si tenemos o tuvimos algún otro ingreso, como puede ser alguna venta de un activo fijo, que no dedicamos a vender esto, pero al final tuvimos que venderlo. Entonces ahí mismo nos va a ayudar para saber de dónde sale esa utilidad también. Nos va a ayudar a delimitar si nuestra utilidad o pérdida que tuvimos
fue directamente sobre mis ventas y mis gastos de operación, o bien intervinieron algunos otros conceptos que no van relacionados estrictamente con el giro de mi negocio. Y bueno, aquí tenemos también un modelo de lo que viene siendo un estado de resultados, ¿sale? Antes de empezar, hay que hacer una diferencia. El estado de resultados, como bien lo comentaba el contador, va a agarrar un periodo. Normalmente es del 1 de enero al 31 de enero. Luego el siguiente va a ser del 1 de enero al 28 de febrero. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el de agosto sería del 1 de enero hasta si es 31 de agosto, Claro, ¿no? 31 de agosto. Es decir, va a acumular durante todo el año todos los ingresos y todos los gastos que en ese periodo se vaya juntando. ¿Qué pasa con el balance general? ¿Es igual, contador? En el tema del balance general es por periodo mensual, del 1 al 31, y hasta ahí quedó. El siguiente del 1 al 30 al 29 según sea. Y por último puede ser anual, pero en este caso no se va acumulando como este. Exactamente, entonces estamos hablando de que el otro es fijo. Muchos contadores dicen, hagan de cuenta que es como una fotografía. Se saca y en ese momento, a esa fecha, es como está, ¿sí? Mientras que el estado de resultados sí se va acumulando, acumulando, acumulando y se resetea el 31 de enero, porque para el 1 de enero del año 26, 31 de diciembre. 31 de diciembre, perdón, sí es cierto, ahí se me va la onda con las fechas. Pero para el siguiente año debe de iniciar en ceros, ¿sí? El balance general no, el balance general sí va a ir arrastrando las cifras a través del tiempo. Este no, este cada año se resetea y vuelve a iniciar en ceros, ¿vale? Bien, ya que sabemos esa diferencia, vamos a ver que el estado de resultados está segmentado en diferentes utilidades. ¿Cómo que en diferentes utilidades? Sí, va a ir tomando como ciertas partes del negocio para ir viendo en esa etapa cuánto tenemos de utilidad o cuánto tenemos de pérdida. La primera, que se llama utilidad bruta, hace referencia solamente al ingreso que estamos obteniendo, quitándole lo que nos costó, es decir, el costo de ventas, ya sea que produzcamos o que compremos, y no mete ningún otro gasto. Solamente es, por ejemplo, si yo compro una silla en 500 pesos y agarro la silla y la vendo en 800 pesos, me estoy ganando 300 pesos. Y se acabó. Esa es la utilidad bruta, que es la primera que vamos a encontrar en el estado de resultados, ¿sale? El siguiente apartado sería los gastos de operación. Son todos aquellos gastos que yo tuve que realizar para operar. Entonces, aquí podemos observar que a la utilidad bruta que habíamos determinado anteriormente, le vamos a restar mis gastos de operación, y esto me va a dar otro tipo de utilidad, que es la utilidad de operación. Es decir, ya no solamente estoy restando lo que es lo que me costó, sino que ahora también le estoy metiendo los gastos que entraron en ese producto para yo poderlo vender. Aquí también hay que considerar, recordar más bien, que los gastos de operación, como platicamos en las otras sesiones, incluye los gastos de la venta, los gastos de administración, los gastos de distribución, todo aquello que es la operación ordinaria común del negocio, ¿sale? Desde la situación de, oye, ¿cómo le voy a hacer para vender? El marketing que estoy haciendo, las promociones en un momento dado que pudiera yo llegar a generar. Todo ese tipo de cosas son nuestros gastos de operación. Eso es lo que estaremos viendo aquí. En este ejemplo, pues solamente tenemos tres gastos, pero bueno, esto es también por practicidad, porque luego, como recuerdan, pueden ser una infinidad de cuentas las que puede tener la empresa. Entonces, ya cuando se está revisando, es cuando se utiliza, por ejemplo, una balanza de comprobación. Ahí sí están todo el listado de cuentas. Los estados de resultados normalmente son los resúmenes. Por eso es que solamente tiene pocas cuentas. Sin embargo, no quiere decir que todo lo demás se omita. Aquí hay dos formas. Hay quienes sí lo ponen todo en el mismo estado de resultados, o quienes lo ponen en hojas adicionales que le llamamos notas a los estados financieros. En esa nota, pues podemos poner cómo vienen integrados los gastos generales. Esos 700 que tenemos ahí como ejemplo, cómo vienen desglosados. ¿Cuánto fue de gasolina? ¿Cuánto fue de mantenimientos? ¿Cuánto fue de viáticos? ¿Cuánto fue de artículos de papelería? Etcétera, ¿no? Todo lo que hayamos gastado para en un momento haber podido operar dentro del negocio.
Ahora bien, el siguiente apartado viene siendo nuestro resultado integral de financiamiento. Esto es para cuando nosotros o tenemos alguna inversión o bien hemos solicitado algún crédito. Aquí se reflejan lo que son los intereses que hemos ganado por la inversión o bien los intereses que hemos gastado o pagado por el crédito que hemos tenido. Aquí podemos ver también la cuestión de qué tan endeudada está la empresa en un momento dado, cuánto nos está costando tener ese capital. Como lo dice el contador, aquí solamente son puros intereses o en su determinado momento, si manejamos otro tipo de moneda, pues la ganancia y la pérdida que se puede generar por esa fluctuación entre en cambio de una moneda y otra, ¿no? Pero este resultado integral de financiamiento habla de eso. ¿Cuánto le cuesta a la empresa poder tener el dinero suficiente para poder operar o para haber invertido en algún activo, ¿no? A lo mejor compramos maquinaria, ya que estamos reflejando única y exclusivamente los intereses que estamos pagando por esa maquinaria. Por el lado contrario, como decía el contador, si invertimos, pues lo que ganamos de intereses, ya sea, pues ahora sí que por una situación de que yo compré, pues no, básicamente nada más para invertir, ¿no? Casi como compras acciones o demás, es hasta el momento de que se vende. Pero si yo lo tengo en un banco, sí, el banco puede que no, al mes me esté generando por ahí una pequeña tasa de interés. O si lo tengo, por ejemplo, en CETES, es si me lo están pagando de manera mensual. ¿Sale? Entonces, eso es lo que va a ser el resultado integral de financiamiento. El siguiente apartado viene siendo lo que son otros ingresos, otros ingresos. Es decir, aquí es donde puedo entrar si vendí algún activo, si me deshice de algún terreno, de algún auto que ya no necesito, de alguna maquinaria que ya no necesité. Allí es donde ingresaría. Ahí es donde estaría marcado si tuve otros ingresos, así mismo como si tuve otros gastos que no son relacionados directamente con la operación que voy a tener o que tengo, sino que aquí el tema de otros gastos puede ser que tuve que hacer algún gasto que no, para mi operación, que no es normal, que no tiene que ver directamente con mi negocio. O algunos desastres naturales, ¿no? O sea, también puede ser, o en el peor de los casos, esperemos que no suceda, pero cuando hay robos. Cuando hay robo. Sí, luego pasa por ahí que pues nos sufrimos de alguna situación de que vean, nos asaltan, pues obviamente iría en otros gastos, porque pues realmente no estamos esperando que el negocio nos asalte, ¿no? No es algo planeado, es algo que pasa pues inesperadamente. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones de que hay un robo o de que, por ejemplo, hubiera un temblor y perdiéramos mercancía o parte de nuestra maquinaria, un incendio o demás, también entraría la parte de otros, porque es todo lo que no tenemos nosotros previsto dentro del negocio. De alguna manera, en los gastos de operación, yo ya sé que ya tengo personal que le tengo que pagar nómina. ¿Por qué? Pues son los que venden, son los que están trabajando. Pero cuando alguien nos asalta o suceden cosas inesperadas, pues sí no lo tenemos contemplado. Por eso es que viene en la partida de otros. Es muy común que esta partida aparezca normalmente en ceros. De hecho, las partidas que están en ceros, normalmente en los estados financieros no se colocan. Sin embargo, pues aquí sí la quisimos poner, pues para que ustedes sepan que existe ese rubro y que puede llegar a aparecer en algún momento. Y también cuáles son los posibles casos en los que podemos encontrar ahí. Muy bien, y por último, vamos a determinar lo que es nuestra utilidad antes de nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque el hecho de pagar impuestos va a disminuir también nuestra utilidad. Entonces, al determinar nosotros las diferentes utilidades que hemos visto anteriormente, irle descontando, restando cada uno de los gastos o costos que implican, nos va a dar nuestra utilidad antes de impuestos. Posterior a ello, a tener esta utilidad, vamos a saber cuál es el monto de impuesto que vamos a tener que pagar y por ende poderlo disminuir para llegar a mi utilidad neta del ejercicio. Y a lo mejor aquí hay una pregunta que muchos les puede surgir, que sería, ¿cuánto es lo que se paga de impuestos, contador? Uy, bueno, va dependiendo si soy una persona física o si soy una persona moral. La persona física, la tasa del impuesto va desde el 1.96 hasta el 35%, dependiendo de sus ingresos. Y por otro lado, la persona moral paga un 30%. Adicionalmente, tenemos un régimen nuevo que se llama Reciclo, que trae tasas reducidas, que la mayor es del 2.5.
y la menor va pues, del 1%. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte del impuesto también va a ser, digámoslo así, para efectos financieros, un gasto, ¿sale? Que hay que tener que ir considerando, sí, y que también es un gasto que va a depender de la cantidad de lo que estemos generando también. Además de, como dice el contador, va a depender del régimen fiscal. Es un renglón nada más, pero ese renglón pues obviamente va a tener pues muchas aristas ahí que tendremos que revisar para poderlo calcular, ¿sí? Aunque, sin embargo, también hay que tener en cuenta que al momento de que nosotros hacemos una planeación, hay que irlo considerando, porque suele pasar que muchas veces pensamos de que, wow, pues yo voy empezando, ya luego lo veo, y empezamos a dejarlo por lado. O la peor que puede pasar, sacamos nuestros costos y todo considerando la cuestión del IVA para lo que compramos, pero para lo que vendemos luego no se lo ponemos. Por ahí nos tocó un caso precisamente de unas personas que se dedicaban a hacer algunos productos que empezaron de manera, pues ellos, ¿no? Empírica, y cuando estuvieron sacando sus costos, pues sí, agarraban lo que les costaba cada producto en el mercado. Obviamente en el mercado de comprándole a un proveedor ya que ya está establecido y demás, pues cobró un IVA. Pero cuando ellos empezaron a generar ahí su costo, pues no lo consideraban. Y cuando se quisieron volver formales, pues resultó que el problema del IVA era el que tenían, porque realmente estaban vendiendo no con la utilidad que querían, sino con eso menos un 16% menos. Entonces, sí le sufrían mucho en las cuestiones de la liquidez, porque no tenían suficiente dinero como para estar en la operación. Todo tenían que estar ahí sacando uno que otro préstamo y estarlo cubriendo y demás. Es bien importante que, a pesar de que es un solo renglón ahí, sí lo vayamos considerando para las cuestiones de determinar el costo del producto. Ahora bien, dentro de este formato de resultados, no solamente nos va a decir los montos y en qué, de dónde vienen, ¿no? Sino también me va a dar un porcentaje comparativo respecto de mis ventas. ¿Cuánto representa cada uno de los rubros respecto de mis ventas? Por ejemplo, mis gastos generales representan un 76% de mis ventas totales. Por ejemplo, el tema de pues bueno, mi depreciación, pues un punto 30. Entonces, adicionalmente a los números y adicionalmente de dónde viene, me va a dar esa opción visual de qué porcentaje representa cada uno de mis rubros. Esto de los porcentajes es bien importante, porque cuando nosotros estamos comparando un balance general o un estado de resultados de un año contra otro, si lo hacemos numéricamente, podríamos ver, por ejemplo, a lo mejor en un año que fuéramos empezando ventas de 100,000 y vámonos del otro lado y vemos en el próximo año ventas de 1,000,000. Y diríamos, no, pues el del millón está súper bien, ¿no? Pero el problema está en que no estamos comparando realmente de manera adecuada. Sí es cierto que es 1,000,000, pero la pregunta sería, ¿y cuánto te costó vender ese millón? ¿Sí? Y eso es donde se nos puede voltear, porque aquí en nuestra utilidad de operación tenemos un punto 23%. Decimos 23% de cada peso que yo vendo es lo que me estoy quedando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este porcentaje lo tuviéramos en el de 100,000, pero cuando me voy al de 1,000,000, resulta que el porcentaje que manejo allá es del punto 10%? Entonces ahí diríamos, ah, caray, entonces el vender 1,000,000 no fue tan bueno. Y la respuesta sería no, porque así como incrementaste tus ventas, incrementaste aún más tus gastos. Entonces, la cuestión de hacer el análisis de manera comparativa con los estados, con los porcentajes, nos ayuda a ser más precisos con la información. Es, por ejemplo, ¿qué tal que yo me quiero comparar con, que fuera una cafetería y que digo, me quiero comparar con Starbucks? ¿Podría hacerlo? A lo mejor muchos dirían, no, pues, ¿qué te pasa? No, ustedes son una cafetería de barrio, ¿cómo te vas a comparar con aquel monstruo? Sin embargo, por la técnica contable sí se puede, porque yo estaría midiendo en porcentajes. Yo diría, de cada peso que vende Starbucks, a lo mejor me invento, porque desconozco las cifras, pero a lo mejor utiliza solamente el 0,20% de costo. Ah, ok. ¿Y yo cuánto estoy haciendo? Por cada peso que vendo, ¿cuánto tengo de costo? A lo mejor tengo 0,21 y diría, ok, ando cerca, ¿no? Puede pasar el mismo con el gasto. A lo mejor el gasto tengo, no sé, un porcentaje de un 20%. Y a lo mejor Starbucks sí tiene un porcentaje del 15%. Diría yo, ok, sí ando muy arriba de lo que trae Starbucks. Pero eso me puede ir dando una idea de en dónde es donde yo tengo que trabajar mi negocio. ¿Dónde se me está yendo más el dinero?
De hecho, aquí tenemos que el costo es cero. Y dirán, no, se equivocaron, contador. Recuerden que platicamos la sesión pasada que si te dedicas a prestar un servicio, es muy común que no tengas costo. ¿Por qué no tienes costo o es mínimo? Porque ese costo o lo que tú estás vendiendo, pues es la parte del conocimiento. De hecho, estaba hace referencia a una persona que presta un servicio a una empresa que presta un servicio, no tanto que vende un producto. Cuando vendemos productos, sí o sí, por forzoso, debe de estar nuestro costo de lo vendido o costo de ventas. ¿Sale? Entonces, también desde ahí ya el estado de resultados nos puede ir dando ciertas pistas para ir conociendo también a la persona. Muy bien. Bueno, los siguientes estados financieros son menos comunes, los dos primeros son lo mejor, entonces, perdón, lo mejor, son los más conocidos, o también son los mejores aplicados, donde quiera nos los van a solicitar. Entonces, en este sentido, vamos a seguir generando información, y la siguiente información va a ser los estados, el estado de flujo de efectivo, es decir, este estado de flujo de efectivo me va a dar la pauta de saber de dónde salió mi dinero y dónde lo estoy aplicando, en estricto sentido, en el tema de flujos de dinero. Es bien común que nos pregunta, llegamos con el cliente y le decimos, ¿sabes qué? Nos salieron a pagar 15,000 pesos de impuestos. Y lo primero que dice el contribuyente o el cliente es de, contador, pero si ni siquiera tengo dinero en el banco, tiene 100 pesos la cuenta y aparte debo las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo que voy a pagar impuestos? Entonces, lo que nos responde esa pregunta, pues es precisamente la cuestión del flujo efectivo. ¿Por qué? Recordemos que aquí en México, como a nadie nos gusta pagar impuestos, es bien común que agarremos y que lo reinvertamos el dinero y reinvertimos y reinvertimos. Lo que ocasiona que las empresas, en lugar de darnos dinero en el banco, nos están dando cosas. ¿A qué me refiero? Y es lo que luego les planteamos. Cuando hacen la pregunta, pues es que no tengo dinero en el banco. Pues a lo mejor no, pero ¿te acuerdas que ya traes un carro nuevo? ¿Te acuerdas que esos 2 equipos de cómputo que tienes allá con las secretarias no los tenían? Esa sala de juntas que tienes tampoco la tenías. Acuérdate que remodelaste la oficina. O sea, ese tipo de cosas es lo que está dejando el negocio y se va fortaleciendo porque siguen siendo activos de la empresa. Que no esté en el banco y que después tengamos que venderlo para convertir esos activos en efectivo es otra cosa. Pero de que la empresa produce, puede estar produciendo. Sí, entonces ese estado financiero se enfoca en desarrollar o realizar el análisis en las actividades operativas, en la inversión y en el financiamiento como tal. Trae esos 3 rubros. ¿Y para qué nos sirve o qué nos puede ayudar a contestar? ¿Qué pregunta nos ayuda? Pues bueno, la primera es si se genera suficiente efectivo para mis operaciones normales, lo que yo estoy haciendo de mi día a día. Si se genera suficiente dinero para poder darle la vuelta y volver a reinvertir. Por otro lado es, ¿a dónde se está yendo mi dinero? ¿En qué rubro se está yendo? Si estoy invirtiendo, como lo dijo el contador, si estoy pagando deuda, si estoy comprando por ejemplo, inventarios. Entonces esto me va a ayudar de dónde salió y a dónde lo estoy aplicando. También para saber si la deuda tiene la capacidad de pagar. Si hoy me exigen lo que debo, hoy lo puedo pagar de ya. Si no, pues bueno, ver de dónde se tendría que sacar ese dinero. Y por último, si el dinero se está invirtiendo adecuadamente para también buscando el futuro. Como todo negocio, pues buscamos que dure para pues, el resto de nuestras vidas, por lo menos, y que vaya creciendo, no que se mantenga. Aquí vamos a poder observar la estructura de flujo de efectivo. Aquí viene cada una de las rubros que vamos aplicando. Sí, sí está. Y aquí está un poquito más con el zoom, porque luego a lo mejor no se alcanza a ver por el tamaño, pero esos son los cuadritos rojos que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Que sería la primera parte, donde viene siendo los recursos generados por la parte de la empresa, ¿no? El primer cuadrito, pues es este. El estado de flujo efectivo va a empezar entonces con la cuestión de cuánto generó el negocio por sí solo. Por eso empezamos tomando la información del estado de resultados. Vamos a tomar el último renglón que decía utilidad y nos lo vamos a traer para acá. De tal manera, de hecho ahí dice, ¿no? Utilidad neta del periodo. ¿Sale?
Esta parte entonces aquí vamos a estar nosotros trayéndonos cuánto generó. Y a eso le vamos a quitar algunas partidas o gastos, por llamarlo de alguna otra forma, que no necesitan ya un flujo de efectivo, es decir, que no se pagaron, como es la depreciación y como son las amortizaciones. Recordemos que la depreciación y amortización hace referencia al desgaste de la maquinaria. Yo la maquinaria la pago una vez y a lo mejor la pago en el año, vamos a decir, 2022, que fue cuando la compré y ahí la pagué. Sin embargo, no lo mando directo al gasto, sino tengo que ir poco a poquito cada año quitándole lo que se va depreciando, es decir, lo que se va desgastando, lo que se va descomponiendo en un momento dado, y lo reconociendo entonces como un gasto, ¿sí? Recordemos aquel principio contable que decía relacionar el gasto con el ingreso. Por eso es que la técnica contable nos dice, velo quitando parcialmente. Y en el estado de flujo de efectivo, pues tendríamos que quitarlo para realmente saber cuánto es el dinero que genera mi negocio. En este caso, pues estamos viendo que en un momento dado pues es una pérdida, por eso es que está inclusive en esa parte, ¿no? Si quieres, vete primero a la primera para que vean en dónde está la... Esto. Ajá. La segunda, el segundo cuadrito, la segunda división que tiene, pues es precisamente los de la operación, que un poquito más adelante, que son estos, ¿no? Es decir, yo empecé con la cuestión de cuánto fue lo que generó la empresa, ¿sí? Y ahora vendría siendo la cuestión de, ok, de lo que se generó en mi operación diaria, ¿de dónde proviene? Porque recordemos que, de acuerdo a la partida doble, tiene un origen y una aplicación. Yo podría generar, vamos a decir, recursos de dos partes, de los activos. El dinero en el banco. Si le cobro a un cliente, ya tengo más dinero. Si vendo mercancía, tengo más dinero. ¿Y del lado del pasivo también se puede? Pues sí, la respuesta es sí. Porque indirectamente, si voy al proveedor y le digo, dame chance de 30 días de crédito, estoy generando un recurso que voy a poder vender y poder convertir efectivo. Si voy al banco y le digo, préstame dinero o te lo pago más adelante y me lo autorizan, estoy también obteniendo dinero. Que lo sigo debiendo es otra cosa. Pero aquí en esta parte va a ser lo que nos va a reflejar mi operación diaria, mi situación de que estoy trabajando. Es lo que se genera por estar día a día realizando este tipo de actividades. Que ojo aquí, hay los préstamos bancarios ya a largo plazo que voy a estar utilizando más, van en otro rubro. Aquí son cuestiones, pues básicamente de mi operación diaria. Si yo le presté a un trabajador, le cobro a un trabajador, si yo tengo, por ejemplo, proveedores, si yo tengo algunos impuestos por pagar o tengo impuestos a favor, todo eso es lo que me va generando a mi flujo, ya sea por la parte de los pasivos o por la parte de los activos. El siguiente rubro viene siendo lo que son las actividades de inversión. Ya vimos que partimos de lo que hemos gastado anteriormente, lo vamos a quitar, que son mis depreciaciones y amortizaciones. Después vamos a ver cómo obtuve dinero, si fue vendiendo, si fue cobrando, si fue a través de un préstamo. Y ahora vamos a ver dónde lo estoy aplicando, a dónde se me está yendo ese dinero. Entonces, en este sentido es si yo adquirí algún bien, ya sea transporte, cómputo, equipo de oficina, etcétera. Aquí voy a empezar a ver dónde estoy aplicando el dinero que obtuve en los rubros anteriores. Aquí voy a saber en dónde se me está yendo, dónde lo estoy aplicando. Claro que platicamos hace ratito, ¿no? Con el contribuyente, contador, no tengo dinero. Pues sí, pero si vemos un estado de flujo efectivo, vamos a ver que aquí, pues esto está aumentando, está representando los activos que está comprando la empresa, lo que está teniendo de más, aunque la cuenta bancaria pues esté en ceros, ¿no? Recordemos que la cuenta bancaria no es un indicador de que yo tenga una finanza sana, es simplemente dinero que en ese momento tengo disponible para poder trabajar, que también ¿es malo tener el dinero solamente en el banco? La respuesta es sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflación pues se lo va comiendo poco a poquito, ¿no? Pero ese no es tema de esta plática. La inflación es todo un tema que se puede llevar varias horas para explicarla. Pero que sepamos eso, que tener el dinero ahí en la cuenta bancaria sin hacer nada tampoco es bueno, tampoco es sano. Por eso debe de ser una cantidad que digamos lo suficiente para yo poder trabajar y que no tenga problemas de liquidez, pero no tanto como para que el dinero esté de ocioso.
Y por último vamos a tener el tema de actividades de financiamiento. Este rubro pues, nos va a decir si cuánto nos endeudamos y qué tanto representa ese dinero respecto de nuestros ingresos. Aquí vamos a ver también cuánto hemos aplicado de ello, cuánto se ha pagado, para al último saber cuánto es realmente el dinero que nos va a quedar para seguir operando en mi negocio. Es bien común que cuando el negocio tiene problemas, veamos que este apartado, este rubro de préstamos, sea elevado. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es, híjole, no tengo para pagar, lo primero que hago es me endeudo para tener y poder seguir trabajando. Sí, por eso es que este rubro normalmente suele ser elevado cuando la empresa está en problemas económicos. Y aquí hay algo bien curioso, un tip. Debemos de pedir dinero cuando tengamos, no cuando no tengamos. Van a decir, "Ay, ¿para qué quiero cuando tengo, no?" Por la simple y sencilla razón de que si tengo el dinero, lo puedo pagar. Si no tengo dinero, ¿de dónde lo voy a pagar? Por eso es que los créditos, cuando se hace, bueno, se considera que están bien solicitados, es cuando tenemos la capacidad de pagarlo. Si voy a solicitar un crédito porque de plano estoy desempleado, no tengo nada que hacer, no tengo activo, no tengo nada y voy a pedir un crédito, primera, difícilmente nos lo van a dar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde lo vamos a pagar? Y nuevamente la pregunta, ¿de dónde lo voy a pagar si no tengo nada? Por eso la cuestión de los créditos es que hay que pedirlos cuando tenemos dinero. Ahora, también recordemos que el dinero vale cuando está junto. ¿A qué me refiero con esto? No es igual que tú digas, no, pues traigo 1,000,000 de pesos, ¿no? A que tú digas, no, pues me deben 1,000,000 de pesos, pero pues a ver cuándo me lo pagan y me están pagando de a 1,000 cada tercer día. Pues los 1,000 me los dan y así como me los dan ya me los chuté. No es igual tener el millón junto a que tengamos una deuda que nos están pagando a cuentagotas. De nada, jamás va a ser lo mismo. No tiene la misma capacidad para podernos sacar de un problema, para tener la capacidad de invertirlo. Muy bien, el último estado financiero que vamos a ver va a ser el estado de cambios de patrimonio. Este nos va a demostrar o nos va a ayudar a ver qué tantos cambios ha tenido mi dinero, si he acumulado dinero o si he perdido dinero con el que inicié. Y aquí pues vamos a iniciar con cuánto capital se aportó en el caso de sociedades o bien en el caso de una persona física con cuánto dinero inicié, cuánto dinero le inyecté a mi negocio para iniciar. Por otro lado vamos a ver si tuve ganancias, las reinvertí o las retiré, las traigo en mi bolsa o adquirí nuevos activos, invertí en mi negocio. Y por último, pues si se pagaron, si lo saqué, cuánto fue lo que saqué. Esto prácticamente es lo que me va a decir ese estado financiero. Y aquí pues podemos observar, ¿no? Me va a decir con cuánto inicié, también va anualizado y nos va diciendo con cuánto inicié el año, si hubo algún movimiento, si aumenté, si disminuí, si tuve alguna reserva, etcétera, para ver cuánto dinero me queda o con qué capital me quedo a fin de ese mismo año. Entonces comparo mi saldo inicial en el año contra mi saldo final de ese año, aplicando cada uno de los movimientos que pude llegar aplicado, ya sea que aumenté, reinvertí o retiré parte de ese capital. Desafortunadamente, ese estado financiero no es muy utilizado. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que son pequeñas y medianas empresas, es muy raro que se haga un reparto de dividendos, utilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente buscamos otros mecanismos pues para realmente poder seguir invirtiendo o para irle dando vuelta al dinero. Por eso es que este estado financiero casi no se utiliza, casi no se ve. No que no sea útil, realmente lo es, pero por esta situación de que las personas buscan otros mecanismos, pues no tiene razón de ser, porque como bien lo dice el contador, lo que nos va a decir es cómo movemos el capital. Si un socio se salió, pues un retiro de su capital. Si un socio ingresó, una inyección de capital. ¿Qué está pasando con utilidad? ¿La repartimos, la reinvertimos? ¿Qué sucedió? Eso es lo que nos habla este estado financiero, que no es más que como podemos decir lo que es un zoom, hacerle un zoom a la parte del balance general que decíamos de capital. Aquí está detallado qué sucedió con ese capital. Pero como decíamos, desafortunadamente en lo que son pequeñas y medianas empresas casi no se reparten dividendos. ¿Por qué? Porque también en la legislación nos cobran un impuesto de un 10% por ese reparto, lo que lo vuelve relativamente caro para ciertos sectores.
Por eso es que este estado financiero se usa muy poco o se ve muy pocas veces en la práctica. Anteriormente, hace 2 años, al presentar una declaración anual, sobre todo en personas morales, el Servicio de Administración Tributaria empezó a solicitar estos dos últimos, el estado de flujo y el estado de cambios de capital. Entonces, al ser estados financieros que no son muy utilizados, pues muchos contadores empezaron ay, ¿y esto cómo lo lleno? Entonces nos tocó estudiarlo. Claro, sí, no, generó un caos, porque Sí, también las empresas no lo tenían. O sea, no así crean es. que esto es como que suceda solamente una parte, sino a nivel nacional fue todo un caos. ¿Y que optaron muchos? Mándalo en ceros. Ujú. Tan es así que ya en este año los quitaron otra vez, ya no los Ya pidieron. no sé. Pidieron el tradicional balance general, estos resultados, y estos últimos dos ya dijeron, ya no los pidas porque de todas formas, pues la gente no los No los está está utilizando. generando. Así es. Pues muy bien. Pues muchas Habrá gracias. No sé si hubiera alguna pregunta de preguntas. las personas que están ahí, escuchándonos el día de hoy o ¿saben? No hay dudas. Sí. Sí, y nos las agregamos. Bueno, nos pueden seguir en Facebook. Nuestra página es RMR Ingeniería Fiscal. Nos van a encontrar con el logo, es nuestra fotito. Y en Instagram, igual, RMR Ingeniería Fiscal. Excelente, pues si no hay más preguntas y comentarios, cerramos esta semana de capacitación muy nutrida en temas contables para las personas que están emprendiendo, las personas que tienen un negocio y las personas físicas que quieren saber un poco más de cómo pues, administrar su dinero. Bueno, cerramos esta transmisión no sin antes otorgar el merecido reconocimiento a los maestros. El reconocimiento es por parte del gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Otorga el presente reconocimiento a Jesús Huerta Ramírez y a César Ramírez Alvarado por la valiosa intervención como ponentes en esta semana de capacitación denominada Contabilidad para tu negocio y también para las personas físicas. Muchísimas gracias por su atención y no olviden conectarse la siguiente semana. La siguiente semana vamos a transmitir en vivo y en directo del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, mejor conocido como el CIDAM. Vamos a hablar acerca de temas que tengan que ver con la industria de los alimentos agrícolas. Muchísimas gracias, maestro Jesús, maestro César, por su aportación. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen en este programa institucional aquí de la Secretaría de Desarrollo Económico, más específicamente en el espacio emprendedor. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Michoacán es mejor.